Bueno, buenas tardes chicos. ¿Me escuchan? Sí, señora, buenas tardes. Vale, gracias. Bueno chicos, les damos la bienvenida a la primera sesión de múltiple oferta con Economía del Conocimiento. El día de hoy pues nos acompaña un grupo bastante grande. Son 11 profesionales interdisciplinarios. Ellos son de diferentes carreras y pues nos van a acompañar estas tres sesiones. Entonces, pues son el equipo de transferencia de conocimientos. Apenas termine de dar las píldoras, ellos pues se van a presentar y nos van a hablar un poquito sobre ellos. Entonces, bueno, para esta semana, chicos, como se les había comentado, tenemos la entrega del acta de compromiso diligenciada hasta el miércoles 16 de septiembre a las 12 de la noche. Eso quiere decir que esto es dentro de 2 días. Recuerden que pues debe llevar la firma de todos los integrantes y se sube en Moodle en la fase de ambientación. Y pues recordarles también que como cada lunes se va a hacer una encuesta de percepción de esta charla para que pues por favor nos compartan sus opiniones, sus aportes, lo que tengan. Pues ahí siempre solicitamos que nos compartan algo sobre qué se puede mejorar y la verdad es muy valioso porque cada semestre se hace un análisis de esto para pues siempre poder eh, tratar de la mejor manera y pues seguir el progreso en TPI. ¿Listo? Estas charlas, pues esta encuesta va a seguir abierta hasta mañana a las 6 de la tarde y se va a habilitar desde hoy a las 6 de la tarde. Entonces, por favor, cualquiera que tenga problemas respondiendo a la encuesta, nos puede escribir al correo y lo vamos a solucionar lo más rápido posible para que pues no tengan problemas en llenarla. Bueno, entonces yo creo que ya habiendo dicho esto, y pues ya son las 2:07, entonces yo creo que ya podemos dar inicio a la charla. Entonces, chicos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Camila. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Aida Fukenen. Yo soy ingeniera industrial y coordino el equipo de transferencia de conocimiento que pertenece a la Dirección de Investigación y Extensión de la sede de Bogotá. Tenemos la oportunidad de acompañarlos el día de hoy con estas charlas, pues el día de hoy y los siguientes 2 lunes adicionales con las charlas de economía de conocimiento para que ustedes pues tengan este tema presente en el ámbito del proyecto y también de sus profesiones en las iniciativas que hagan de emprendimiento. Entonces, un poco de la Dirección de Investigación y Extensión, que está compuesta por 3 divisiones, la de investigación, extensión y bibliotecas. Trabajamos también interdisciplinariamente, articulando esas 2 principales funciones misionales de la universidad, que es la investigación y la extensión. Dentro de la división de extensión, nosotros estamos articulando el trabajo de transferencia de conocimiento y lideramos esos procesos de gestión de propiedad intelectual y materializamos la transferencia a través de licenciamientos, posibilidades de spin-off o sesiones o venta de esos activos de propiedad intelectual. Como les comentó Camila, los vamos a acompañar. En realidad, hoy estamos 10 profesionales. Y pues uno de los asesores va a estar en algunos de los espacios. Sin embargo, también pues prestamos otra serie de acompañamientos y seminarios en otras actividades. Entonces también, pues dependiendo las actividades que tengamos, podemos acompañarlos en algunos momentos todos o en algunos menos. Bueno, estos 11 profesionales están divididos en áreas en el equipo técnico, equipo legal y equipo económico. Trabajamos desde ingenieros, administradores, economistas, abogados, politólogos, enfermeras, físicos. Entonces realmente esta área permite que todos los que generen conocimiento pues realmente puedan aportar al tema. Ustedes lo van a ver en la charla introductoria que la va a hacer el abogado Edwin Ciceri, pues porque hablamos de estos temas de economía de conocimiento, porque la creatividad va a ser un factor relevante en esta sociedad de conocimiento. Entonces, pues esperamos que les agrade. No sé, voy a pasar a darle la palabra a los integrantes para que se presenten y igual la metodología que vamos a usar va a permitir a ustedes conocer más a profundidad
dos de los integrantes, porque la primera hora va a ser una charla, digamos, conceptual sobre algunas precisiones que queremos que ustedes se lleven, y en la segunda hora vamos a hacer una especie de asesorías, grupos en los cuales pues de a 5 integrantes que sabemos tienen diferente proyecto, pero estamos agrupándolos de, digamos, como por áreas afines, para que dos de los profesionales pues les hagan asesoría a ustedes y puedan ya aterrizar todos esos conceptos que se vieron en la primera parte hacia su proyecto, para que puedan tener, digamos, responder inquietudes más específicas sobre su proyecto, que les permita realmente como apropiar el conocimiento que estamos compartiendo. ¿Listo? Entonces le voy a dar la palabra a Carlos Franco y así sucesivamente Carlos le da la palabra a otra persona para que se presente y nos puedan conocer un poco más. Gracias. Listo. Hola, buenas tardes. Antes que de eso, quería preguntarle a Ida y a Camila si pudieron ver la distribución que se hizo diferente para la segunda hora o... Camila también la tiene. Ah, bueno. ¿Cierto, Camila? Listo, listo. Entonces, Gracias. listo. Entonces, la pregunta era porque, bueno, mi nombre es Carlos Franco, yo hago parte del equipo de transferencia, específicamente en digamos que en general lo que traté de hacer y después miraremos si funciona o no, fue agruparlos con temas que más o menos se parezcan un poquito para que en esa segunda hora lo que se haga es un trabajo que, digamos, cada grupo retroalimente un poco lo de los demás. Y digamos que en general, bueno, yo soy ingeniero químico y trabajo mucho en el tema de patentes, pero yo sé que ese tema digamos que no va a ser central para todos porque no todos trabajan tecnologías o todo ese tipo de cosas. Hay algunos grupos que tienen como un enfoque diferente. Entonces, después si los grupos no se adaptan mucho, pues ya saben cuál es la cara que los ubicó así para que digan, este man me embarró o este man más o menos pegó. Y entonces la idea es por lo menos que en esa segunda hora podamos hablar un poquito de esos proyectos y pues nada, cualquier cosa, también ahí están nuestros contactos para que se comuniquen con nosotros. Gracias. Entonces, no sé, le doy la palabra a Caro, que está por ahí, Carolina. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Valiente. También hago parte del equipo de transferencia, específicamente en el área legal. Entonces, pues vamos a estar acompañando durante las próximas 3 sesiones. Entonces, pues igualmente, pues esperamos que dependiendo, digamos, los intereses o los proyectos, pues podamos ir apoyando, digamos, pues y dándoles como herramientas que les puedan servir en sus proyectos. Entonces, pues también estaré muy pendiente pues eventualmente de inquietudes. Entonces, pues le doy la palabra a Edwin, creo que sí, a Edwin. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Edwin Ciceri, perdón, abogado del equipo de transferencia de conocimiento. Junto con Carolina, pues, trabajamos todos los temas asociados a protección, a negociación, entre otros elementos. Y hoy los estaré acompañando con esta charla inicial y en el transcurso también para que veamos algunos elementos de propiedad intelectual, aprovechando este espacio corto, pero que nos puede dar una buena introducción que ojalá les pueda servir para los proyectos que están llevando a cabo y para los emprendimientos que puedan llevar de forma particular y bueno, y para otras herramientas, para otras cuestiones que ustedes manejen a nivel privado. Y le doy la palabra a Alejandra Zanabria. Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Zanabria, soy estudiante de último semestre de Derecho y estoy realizando mi pasantía en la Oficina de Transferencia de Conocimientos, especialmente en el área pues, legal. Estoy a la orden de todos y espero poderlos ayudar a potencializar todos los proyectos. Y le doy la palabra a Lina.
Buenos días a todos y a todas. Soy Lina Patiño, estudiante auxiliar de Ciencia Política de la universidad. Hago parte del equipo de transferencia, acompañando principalmente el equipo legal. Pues estaré atenta a cualquiera de sus inquietudes en materia legal principalmente y en relación a cada de sus proyectos. Y le doy la palabra a Daniel Córdoba. Buenas tardes a todos, yo soy Daniel Córdoba Sanabria, soy ingeniero químico, he trabajado un tiempo en el tema de diseño y desarrollo de producto, trabajo con el área técnica del equipo de transferencia y también en el equipo de la iniciativa 4.0 de la división de extensión, que básicamente es una plataforma de relacionamiento e interacción alrededor de temas de cuarta revolución industrial entre el sector academia, industria, gobierno y sociedad civil organizada. Y le doy la palabra a Gina. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gina Prieto, ingeniera mecatrónica, estudiante de maestría en materiales y profesional de apoyo al equipo de transferencia, específicamente en el equipo técnico. Y ya le daría la palabra entonces a Diana Cristiano. Hola, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Diana Cristiano, yo soy enfermera, también soy profesional de apoyo del equipo de transferencia, acompaño procesos en relación al área de las ciencias de la salud, que podamos compartir en esta jornada temas muy interesantes con ustedes. Le doy la palabra a Joshua. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joshua Rojas, yo soy ingeniero químico de la universidad. Actualmente estoy trabajando en el equipo de transferencia de conocimiento, específicamente en el área técnica. Y creo que de nuestro equipo no somos más. Entonces, pues la charla de hoy está a cargo del abogado Edwin Ciceri, quien le pidió el favor compartir la pantalla y ya iniciamos entonces con estas charlas de conceptos. No sé si alguna persona tiene alguna inquietud antes de empezar la parte conceptual. ¿No? Listo. Entonces, bienvenido Edwin nuevamente. ¿Arrancamos? ¿O tú vas a hacer algo más? No, nada más. Listo. Bueno, entonces vamos a tratar aquí de explorar múltiples opciones, múltiples cosas en la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Como les comentaba Ida, la idea es un poco conectar todo lo que es la economía de conocimiento, la propiedad intelectual. Tenemos una primera parte, que es una parte más de introducción de conceptos, elementos que hacen parte de la propiedad intelectual. Y una segunda parte en donde queremos conocer los proyectos de ustedes y que nos formulen las preguntas asociadas a propiedad intelectual, que quizás a través de esta herramienta podamos ahorita interactuar en al menos unas 2 preguntitas. Ese es el objetivo de realizar la presentación. ¿Cómo se conecta todo esto a lo largo de la historia? Las revoluciones industriales, ustedes la conocen, ¿cierto? Desde la 1.0, hoy en día la 4.0, ya estamos hablando incluso de una posterior industria, pero que el auge, digamos, ahorita es la industria 4.0. Y cómo nacen en cada uno de estos años y cómo generan de alguna manera un nodo de interacción tecnológico y que permite medir un poco el grado de avance de las sociedades, ¿cierto? Desde 1784, con la primera revolución, cómo sale todo el tema de la producción mecánica especializada, ¿cierto? Digamos que gran producción de elementos de la industria, ¿sí? Luego ya en 1870, pues la industria de la electricidad, el ensamblaje en línea o la producción masificada nos permite entender cómo eso apalanca un poco el desarrollo tecnológico, va cambiando la industria, comienzan a hacer también fuertemente el tema de la industria
eh, automotriz, ¿cierto? Eléctrica, entre otros. En la industria 3.0 comenzamos a mirar temas de automatización, ¿cierto? Temas ya de electrónica, y esto nace a partir de 1969. Un poco antes, en el 50, comienza todo el tema computacional, y esto pues genera unos avances importantísimos a nivel de desarrollo humano. Y hoy en día, pues ya estamos hablando del Internet de las Cosas. Hoy estamos hablando de cómo estamos conectados constantemente y cómo interactuamos a través de la red y generamos nuevas dinámicas o tecnologías recientes, por ejemplo, como el blockchain, nos permiten efectivamente conocer estos grados de avance actuales y que de alguna manera generarán unas oportunidades importantísimas, por ejemplo, en manejo de dinero digital, o por ejemplo también se habla de que el blockchain puede ser una oportunidad muy buena. Si ustedes de pronto han mirado algún tema de lo que hacen nuestros notarios, dar fe pública sobre algo, el blockchain a través de estos sistemas que permiten generar una información entrelazada, confiable, útil, segura, permitiría, por ejemplo, tener la trazabilidad de un movimiento, por ejemplo, de un bien inmueble. ¿Sí? Permitiría el blockchain tener clara trazabilidad de quiénes han interactuado con ese inmueble, quién ha sido propietario, etcétera, y no dependeríamos o revolucionaríamos el tema mejor de lo que hoy en día se hace muy físicamente a través de las notarías o la supernotaría de registro. Ese conocimiento, sí, el conocimiento siempre ha existido, siempre se ha explotado, pero digamos que las revoluciones industriales nos permiten de alguna manera ver cómo la tecnología, la propiedad intelectual se va a conectar, porque muchos de estos desarrollos lo que hicieron fue incentivar, por ejemplo, la revolución industrial en Inglaterra, y impulsó mucho el tema, por ejemplo, de la producción, de lo que fue la producción de libros, entre otros elementos, ¿sí? Con la imprenta, etcétera. También el tema de monopolios, y eso aceleró o ayudó, mejor, o buscaba, tenía como fin acelerar el desarrollo tecnológico, el conocimiento, etcétera. Entonces, les traemos estas revoluciones industriales como para mencionarlas. En la actualidad la importancia radica en que efectivamente impulsan la economía y son pilares, y que de alguna manera están enfocadas en todas las áreas, ya sean las áreas comerciales y las de investigación, de desarrollo, ¿cierto? Y si las universidades se quieren, y nosotros queremos estar actualizados, pues tenemos que competir hoy en día o generar habilidades en la industria 4.0, porque ya no es suficiente únicamente en la 3.0, y en algunos años será la 5.0, ¿cierto? Ese conocimiento desde siempre ha sido un factor clave de desarrollo, pero ¿qué pasa? En la actualidad ha cogido o ha tomado mayor relevancia y mayor importancia, y eso reflejado con un sistema de propiedad intelectual. De todas maneras, desde más o menos en 1950 y poco antes, ya se nos decía cómo el conocimiento era un factor clave del progreso y desarrollo de las naciones, y que definitivamente la innovación se debería convertir en un factor clave que apalancara el desarrollo y la competitividad de cada país. Y eso es lo que queremos traer acá, cómo ese conocimiento se articula a nivel de los grados de desarrollo de cada país, de las áreas de conocimiento, y lo que vamos a trabajar es efectivamente encontrar cómo la economía, por ejemplo, se relaciona con la propiedad intelectual. Y aquí les queremos mostrarles un ejemplo: la economía naranja, o la economía cultural y creativa, que está asociado a bienes culturales, a bienes creativos, tiene un enlace muy directo, ¿sí?, con la explotación de bienes que tiene su fundamento en la propiedad intelectual. Y aquí, por ejemplo, más que todo en el derecho de autor. Por ejemplo, John Hawkins define, ¿sí?, la economía naranja o la economía cultural y creativa, los sectores en los que el valor de los bienes y servicios se fundamenta principalmente en propiedad intelectual, sin que se desconozca que existan otros escenarios. Aquí se conoce como economía naranja por un libro, bueno, por un mal libro de un señor presidente, y en el mundo, digamos, que ha cogido auge
pero en realidad está asociado a la economía creativa y cultural. Desde esta perspectiva entendemos y queremos mostrarle una gráfica de las industrias culturales y creativas y cómo éstas interactúan para formar o para fortalecer el tema económico. Aquí hablamos sobre todo de derechos de autor, ya miraremos algunos elementos de ellos más adelante, pero aquí hay muchos elementos de derecho de autor conectados, por ejemplo, cuando hay producción audiovisual y recreativa, los videos, televisión, streaming, juegos de video y animación. Por ejemplo, actualmente la música ya no se consume como antes, ¿no? En medio físico, etcétera, sino que la gran mayoría, y creo que está llegando a más de un 60%, es el consumo vía virtual. Hasta el 2013-14 el consumo de la música todavía era muy parejo entre el físico de CD, ¿cierto? Y el digital. Comenzó a ganar terreno el digital y hoy en día ha vuelto a coger auge el tema de los vinilos. No sé qué influencia tiene actualmente, pero creo que la tendencia es que el consumo de streaming de música es el que tiene, digamos, mayor alcance y por eso los medios de interacción en el mercado de la música han cambiado y eso significa que hay que efectivamente adaptarse a los tiempos y antes, cuando hubo la ruptura en el año 1999, ¿sí me escuchan? Estoy pendiente. Sí, sí, señor. Hágale. Sí. Por ejemplo, en el año 99, cuando nace Napster, Napster genera un paradigma en la música, ¿sí? Y pasa al mercado digital, aunque eso al principio fue ilegal, ¿no? Hoy en día las plataformas de streaming de música, pues, cumplen los derechos de autor, pero hay una ruptura, genera un nuevo paradigma del consumo digital, y eso hace que la gestión de los derechos de propiedad intelectual en el campo de la música pasen la importancia que tenían en el entorno físico, en los CD, etcétera, se tenga que trasladar al consumo en la música digital y eso genera una cantidad de emprendimientos y una cantidad de elementos. En el 2004-2005 nace Spotify, nace Deezer, ¿sí? Y iTunes también nace como una oportunidad en el mercado digital en el año 90, 2000, creo que nace en el 2000, 2001, ¿sí? Cuando se lanza el iPod como una oportunidad de aprovechar esos paradigmas. Y hoy en día, pues ya el consumo es más a través de suscripción, ¿sí? Y vemos cómo la propiedad intelectual juega un rol importante. Aquí les quería solamente mencionar el tema de la música. Sí, pero vemos también que están los libros de prensa, las presentaciones artísticas y celebraciones, el patrimonio natural y cultural, y estas dos específicamente están más relacionadas con todo lo que tiene que ver con la herencia cultural y con los bienes culturales y creativos. ¿Listo? Y ahí se conecta. Les queremos compartir esto. Aquí nosotros entendemos que ustedes llevan unos proyectos y unos proyectos interdisciplinarios con el objetivo de buscar una solución. Yo les compartí un link acá, de esta página, sí. Y entonces, la idea es que entren y estén atentos a lo siguiente. Nosotros queremos que se conecte todos estos temas que ustedes están trabajando, los proyectos, con iniciativas, obviamente, tal vez empresariales, son soluciones quizás para empresas, son soluciones para desarrollo de nuevas tecnologías en diferentes áreas. Y cómo eso se conecta para el emprendimiento, perdón, para la generación de nuevas empresas, ¿cierto? O la consolidación de nuevos negocios en empresas ya existentes y cómo eso genera una oportunidad para, para el negocio, que para el negocio mismo. Entonces queremos que ustedes interactúen con nosotros a través de este link que les compartimos. Sí. Y ustedes ven un código acá, el código es este. Cuando ingresan a la página les va a aparecer esto, ¿sí? Van a ingresar este código, que les voy a copiar acá también. Y queremos preguntarle, ¿para qué emprender? ¿Para qué sirve eso el emprendimiento? Esos proyectos que ustedes están generando, eso que se realiza a nivel de la universidad, ¿cómo puede influir? Y queremos que ustedes nos compartan sus respuestas acá. Entonces, ponen el código, le dan votar, salen unas opciones allí, ¿cierto? Espérame a ver. ¿Por qué no la tengo habilitada?
¿Ha podido entrar? No, tienes que darle a presentar allá en la parte superior derecha. Eso. Listo. Espérame a ver. Pero ya la habilité. ¿Se han podido participar? No, la votación está cerrada. Ahí mismo Sí, dice. dice que está cerrado la votación. Dame un segundito. Listo, está habilitada. Bueno, mira, entonces ya van participando. Entonces vamos a ir mirando. Tenemos diferentes participaciones. A ver si tengo abierto el micrófono. Algunos para contribuir, ¿cierto? Para el desarrollo, para mejorar la calidad de vida, es como una oportunidad de desarrollo, transformar la sociedad. Vamos viendo cómo, por ejemplo, innovar, calidad de vida, generar riqueza, empleo, cambiar, se vuelven como las más importantes, ¿cierto? Algo muy importante para tener dinero, ¿cierto? Mejorar las condiciones, tener ingresos, un impacto social, mejorar el mundo, contribuir a la comunidad. Bueno, iba cambiando un poco esto. Para formar una empresa, generar trabajo, solucionar problemas, bueno, y una cantidad de elementos. Listo. Listo, y podemos seguir participando y mirando cosas, pero miren cómo cada uno de nosotros va tomando el tema del emprendimiento como una... Bueno, aquí hay algo que está como mal escrito, enriquecer. Bueno, generar dinero, como ustedes miren, generar trabajo, apuntan a todo el tema del desarrollo, generar empleo, bueno, tener dinero para mejorar, reutilizar, contribuir y otros elementos. Entonces queremos también conectar todo el tema del conocimiento con la propiedad intelectual y a la vez con la generación de nuevos o de modelos de negocio. Esto del emprendimiento también, bueno, también nos sirve como investigación, señalan acá, para enriquecer a la DIAN. Bueno, la DIAN hace el cobro, pero se los distribuye todo el Estado, así que para enriquecer al Estado. Listo.
Bueno, luego, efectivamente, por ejemplo, ya vemos que hay diferentes resultados acá, ¿no? Para un cambio de conciencia, etcétera. El emprendimiento no es únicamente pues, con fines de enriquecimiento. Lo que pasa es que obviamente, como se conoce comúnmente, el emprendimiento pues, es para buscar un beneficio y un gran impacto económico, pero como ustedes lo han señalado, también nos permite hacer diversos impactos sociales y económicos de buena forma en la sociedad. Y emprender y aprovechar todo este conocimiento, todo lo que se trabaja en la universidad, ¿cierto? En las diferentes áreas de investigación y desarrollo, debe apuntar efectivamente con un enfoque de innovación, y la innovación nos sirve a nosotros para diferentes cosas, por ejemplo, para mejorar los resultados, mejorar los resultados que estoy obteniendo, es decir, por ejemplo, hacerlo más eficiente, hacerlo mucho más rápido, para aumentar la demanda, es decir, para que mi producto se venda a diferentes segmentos de mercado, se vaya ampliando constantemente, para disminuir los costos. Y esto nos ayuda a lo siguiente: emprender, y como cualquier tipo de actividad en el mundo, hay una incertidumbre de que puede que, por ejemplo, una tecnología tenga una buena aceptación o puede que no tenga una buena aceptación. Puede que, por ejemplo, cuando surge una tecnología, esa tecnología no tiene una buena aceptación porque no se conoce, porque hay miedo al cambio, etcétera, pero después de un tiempo quizás sí tenga una aceptación importante. Pero siempre va a haber incertidumbre de qué puede ocurrir, de que si se puede aceptar ese producto, ¿no? Que si al cliente le gusta, etcétera. Entonces, ¿cómo disminuyo yo la incertidumbre? Con información y con capacidad de gestionar buenos resultados, hacer buenos testeos, etcétera, y que me permita tener una mayor certeza de que si, por ejemplo, el cliente no le gusta de esta manera, yo tengo la opción de probar de esta otra forma el producto con una mejora, etcétera. Y si innovo, lo que voy a generar son ventajas competitivas. Por ejemplo, a nivel de tecnológico, si yo tengo nuevos diseños, si yo tengo nuevos productos funcionales con nuevas características, etcétera, pueden estar protegidas, pueden estar amparadas, y además va a generar un reconocimiento que me genera ventajas competitivas en el mercado. Y desde ese punto de vista, la propiedad intelectual, veámosla como una ventaja competitiva, como una herramienta para la competitividad a nivel empresarial, ¿sí? A nivel de desarrollo, de innovación. Y aquí una definición que quiere agrupar las dos categorías más importantes, como es el derecho de autor y la propiedad industrial. La propiedad intelectual, veámosla como una herramienta para proteger las creaciones que aportan al desarrollo, digamos que valor agregado desde el punto de vista de la propiedad industrial que veremos ahora, y la originalidad desde el punto de vista del derecho de autor, producto del esfuerzo intelectual de las personas, es decir, de nuestra capacidad creativa e inventiva. Con este enfoque, lo que hace la propiedad intelectual es tratar de incentivar ese progreso, de incentivar ese desarrollo, a través, como vamos a ver, de unos derechos exclusivos que me permiten a mí explotar mi tecnología durante un tiempo determinado, y una vez vence ese periodo, pues la comunidad y la población se puede beneficiar de lo que yo he desarrollado. Sí, pero durante un tiempo voy a tener esa exclusividad que me permite excluir a los demás y de alguna manera generar un retorno de las inversiones que he realizado. Y de esa manera se incentiva la innovación, se incentiva la creatividad. Y con todas las críticas que hay de todo este sistema, digamos que busquemos el lado mejor, el lado más bueno, desde ese punto de vista. Y aquí un breve análisis general de lo que la propiedad intelectual es. Como les comentaba, veámosla como una herramienta. Y esa herramienta tiene dos áreas fundamentales o dos áreas generales, como es la propiedad industrial y el derecho de autor. El derecho de autor protege creaciones en el campo literario, en el campo artístico, en el campo científico y en el desarrollo de software. Esas son las áreas que protege. Protege obras artísticas, obras literarias y herramientas de software o programas de computador. Mientras que la propiedad industrial ya sí tiene un enfoque mucho más comercial, industrial, por así decirlo, y protege las nuevas creaciones, en donde vamos a encontrar patentes de invención, de modelo de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, esquemas de trazados de circuitos integrados, secretos industriales, que es un área especial, ¿cierto? Los signos distintivos, como las marcas, el nombre comercial, lema comercial, la enseña, la denominación de origen,
Y el derecho de obtentor de variedades vegetales, que se conoce como certificación de especies vegetales. El derecho de autor lo que busca proteger es la expresión que tiene el ser humano a través de estos diferentes tipos de creaciones. Entonces, el derecho de autor concede dos tipos de derechos básicos, los derechos morales, que siempre entablar el reconocimiento a qué persona natural ha creado, ha realizado la creación o la obra que tiene alcance de protección vía derecho de autor, y unos derechos patrimoniales que permiten que esas obras se puedan comunicar, se puedan publicar, se puedan, por ejemplo, sacar copias, reproducir, por ejemplo, una canción, se pueda editar una película, transformar, por ejemplo, un libro al cine, entre otros. Todo eso, allí está el derecho de autor, y como lo veíamos ahorita en las industrias culturales y creativas, en toda esta producción de software literaria, artística, está el derecho de autor inmerso, y esos derechos patrimoniales son los que permiten explotar las obras, y ya los autores tienen diferentes métodos. Generalmente el copyright, de que es de tradición anglosajona, lo que significa es que todos los derechos están reservados, y que si uno quiere hacer un uso de estas obras, pues o está amparado por una excepción o tiene que tener la autorización del titular de los derechos. Pero también hay otras iniciativas como el copyleft, el Creative Commons, el open source, en donde, por ejemplo, en el software es muy común, hay ciertas licencias que lo que buscan es que esas tecnologías tengan un desarrollo abierto y varias personas puedan incidir allí. Que si ustedes ven el juego comercial ahorita que maneja Estados Unidos con China, Android es un desarrollo de Google, que de hecho hay una pelea jurídica porque nace en gran parte de unos repositorios que se llevaron de Oracle con tema de Java, pero Android nace con esa lógica de ser un software abierto, ¿sí? De código abierto. Sin embargo, las aplicaciones propias de Google tienen cierta restricción, y por eso, con el veto de Estados Unidos, pues lo que puede trabajar Huawei, por ejemplo, es solo la parte de código completamente abierto y libre que tiene la base de Linux, que es, la base de Android, que es alrededor del 70-80% de cada una de las bases de ellos. Pero bueno, eso como a manera de ejemplo para todo lo que se puede manejar en derecho de autor. Y en la propiedad industrial, aquí en el derecho de autor no hay necesidad de que exista un registro. En Colombia, el ente que se encarga de todo este tema es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y en materia de propiedad industrial encontramos a la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a las nuevas creaciones, respecto a los signos distintivos y algunos temas de competencia desleal asociados a secretos industriales, y el ICA para temas de certificación de especies vegetales. Dentro de las nuevas creaciones encontramos lo que son nuevos desarrollos, por ejemplo, una patente de invención, los modelos de utilidad, que son mejoras a herramientas, aparatos, utensilios, etc. La idea es que a través de estas charlas demos una breve introducción de cómo la información, por ejemplo, de patentes, de nuevos desarrollos, nos permiten consolidar ciertas tecnologías que nos van a generar esas ventajas competitivas que hablábamos en el mercado, que nos permitan excluir a otras empresas para aprovechar durante un tiempo determinado. Si es una patente de invención son 20 años de exclusividad, si es una patente de modelo de utilidad son 10 años de exclusividad, y los diseños industriales que están asociados a la forma externa del producto o de el empaque, y que también se vuelven un factor importantísimo a nivel de competitividad entre las empresas. Y obviamente lo que nunca debe faltar, los signos distintivos, que es la marca, que es el signo que identifica un producto o un servicio en el mercado, el lema comercial, que es la palabra, frase o leyenda que acompaña a una marca, el nombre comercial, que es el signo que identifica a la empresa o actividad económica de un empresario, la enseña comercial, que es el signo que identifica al establecimiento de comercio, y las denominaciones de origen, que son una categoría especial para ciertos productos que tienen una caracterización geográfica y humana muy particular. Allí encontramos, por ejemplo, tejeduría Guayú, tejeduría Zenú de Córdoba, en donde está la marca colectiva Sombrero Volteado, bocadillo veleño, queso de Paipa, achiras de Huila, bueno, y una gran cantidad de productos que tienen una denominación importante, una denominación de origen, gracias a los aspectos geográficos y humanos. La marca sí, como les señalaba, no debe faltar, y ya viene aquí, por ejemplo, el nombre comercial, cuando les hablaba del signo que identifica a la empresa o actividad económica del comerciante. Uno en Colombia puede crear empresa vía persona jurídica o vía persona natural registrada
Cámara de Comercio. Entonces, por eso puede ser tanto que identifique una persona jurídica como que identifique una empresa de una persona natural comerciante. Pero estos se protegen por el uso, lo que es nombre comercial y enseña, y las marcas, el lema y la denominación a través del registro. Aunque la denominación del Estado es un amparo especial, pues se le da a la administración en particular, pero esa denominación, digamos que es del Estado en sí particularmente. Bueno, y hay muchos elementos que les he esbozado de manera rápida, espero que algunos elementos ustedes los puedan retener. Lo importante es que vamos a evaluar, por ejemplo, en materia de nuevas creaciones, vamos a hacer un trabajo de las búsquedas tecnológicas y cómo la información científica con la información tecnológica en bases de datos de patentes se vuelve fundamental a la hora de determinar si mis desarrollos, mis tecnologías son nuevos o no y cómo aportan al desarrollo científico y al comercial, que es el práctico a la hora de explotar estas tecnologías. Vamos a ver también una charla de signos distintivos en donde nos enfocaremos un poco cuáles son los tipos que existen y cómo proteger, por ejemplo, una marca en Colombia. Y muy rápidamente, pues ustedes van a ver temas de derecho de autor, pero digamos, no va a ser el enfoque, lo vamos a ver un poquito acá. Y la idea es que al menos conozcan esos tipos de áreas de la propiedad intelectual que existen. Y lo ideal es que les genere hartas dudas y ustedes nos puedan compartir esas inquietudes. Entonces, insistimos, la propiedad intelectual, veámoslo como una herramienta, ¿para qué? Para incentivar pues, el desarrollo económico, el desarrollo, por ejemplo, para posicionar un producto o servicio en el mercado a través de una marca, a través de una patente, para incentivar la creatividad y la innovación, porque esos estímulos que se le da a la innovación y la creatividad, se supone que el inventor o el creador los recupera durante un tiempo. Si vemos claramente, la propiedad industrial tiene una duración un poco más limitada, ¿sí? Lo que son nuevas creaciones, los secretos industriales se protegen en la medida que yo pueda mantener ese secreto. Uno de los secretos más grandes en la industria es la fórmula de Coca-Cola, ¿sí? La habían podido patentar, pero ellos decidieron mantenerla como un secreto. Entonces, todavía actualmente está protegido como un secreto importante. Y desde ese punto de vista es que la propiedad intelectual puede servir a mí acá en la propiedad industrial como unas ventajas competitivas de manera temporal, en materia de nuevas creaciones, secretos industriales en la medida que yo mantenga secreta esa información. Y los signos distintivos, por regla general, son 10 años, renovables indefinidamente, que yo puedo registrar ese signo. En derecho de autor, como no está tan asociado directamente al tema comercial, la duración es muy amplia, está asociado al amparo de los derechos del creador, del autor. Entonces, por regla general, la duración de estos derechos exclusivos en materia de los derechos patrimoniales es la vida del autor y 80 años después de su muerte. Es bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a discutir acá. Quizás les señalen a ustedes en la parte con Mentor, que es otra de nuestras áreas de la División de Extensión Bogotá, un elemento muy fundamental del mercadeo. Y el mercadeo para entender las necesidades del mercado, los problemas que se presentan, ¿cierto? Y cómo formular unas preguntas, o perdón, unas soluciones a esas necesidades o problemas que yo identifico. Si lo hago desde el punto de vista de la gestión de negocios, como veíamos para el emprendimiento, hay diferentes formas de afrontar el emprendimiento. Hay emprendimientos, por ejemplo, por oportunidad, por necesidad, ¿cierto? Y hay una gran cantidad de emprendimientos que se dividen en emprendimientos que nacen a partir, por ejemplo, de instituciones o spin-off o startup, o incluso emprendimientos tipo unicornio, que son emprendimientos con un potencial de crecimiento muy amplio y que llevan a un mercado de masas en donde obtienen capital de inversión y obviamente retorno de la misma en un tiempo muy, muy corto. Y ahí encontramos lo que ha hecho Google, lo que ha hecho Facebook, lo que ha hecho Airbnb, ¿cierto? Plataformas, por ejemplo, a nivel tecnológico, que son unos emprendimientos que han surgido a partir de estas innovaciones y que se han mantenido constantemente creciendo. Como veamos un modelo de negocio, encontramos el Lean Canvas o el Canvas Osterwalder, que me permite, a mí es un lienzo que me permite dimensionar los aspectos claves de un modelo de negocio. Y ahí encontramos la propuesta de valor, la solución, ¿cierto? El problema, métricas clave, ventaja especial, que me hace diferente a mí respecto de la competencia, a qué segmentos de clientes le voy a apuntar, cómo me voy a comunicar con esos clientes,
cuál es mi estructura de costos, cuánto me cuesta operar, ¿cierto? Esa empresa, realizar ese producto, llevarlo al mercado, etcétera. Y los flujos de ingresos, cómo voy a generar yo dineros para sostener este negocio. Entonces, este modelo del lienzo de Canvas, quizás algunos lo hayan visto, se conecta fuertemente con temas de propiedad intelectual, por ejemplo, desde la misma problema o solución, cuando hablamos de una patente, de invención como lo veíamos atrás, una patente desde el punto de vista técnico, se dice que es una solución a un problema técnico. Entonces, por ejemplo, antes se escribía con la pluma, y la pluma había que meterle a la tinta y mojarla para seguir escribiendo, y más o menos en el año 1940, 1938, ya estaban aplicando soluciones de realizar los esferos como los conocemos hoy en día. Y nace el birome en Argentina en el año 1938, y el birome es un esfero de una patente de un austriaco-húngaro que huye de la Segunda Guerra Mundial, se radica en Argentina y patenta este sistema, ¿sí? Y luego en el 50, un poco antes, se lo vende a Bic, y esa solución del birome, que es la patente del esfero, con el círculo o la esfera que permite que rote la tinta, ¿cierto? Y una escritura más constante, soluciona de manera más efectiva ese problema que había al momento de escribir continuamente. Y ahí nace un poco una tecnología de estas a partir de una solución a un problema. La propuesta de valor única pues está conectada con la marca, de pronto con temas de diseño, ¿cierto? De pronto con temas de información confidencial, si es una formulación o una patente, como les hablaba el ejemplo del birome. Los canales que nos permiten a nosotros, por ejemplo, tener información confidencial respecto a mis clientes, estrategia de mercadeo, etcétera, y una gran cantidad de cosas. Entonces, la propiedad intelectual, lo vemos, está muy arraigada. Aquí hay 4 elementos esenciales, pero en realidad tiene cabida en cada uno de estos, porque yo a través del flujo de ingresos lo puedo hacer a través de una herramienta sistematizada que sea de mi propia creación y que eso me genere a mí un ingreso adicional y puede estar por derecho de autor, entre otros. ¿Listo? Bueno, y veamos ese tema del derecho de autor, ¿sí? Es decir, que el derecho de autor está más asociado al reconocimiento a los creadores dentro de su capacidad de expresión, ¿sí? Y de alguna manera las artes son efectivamente esa forma de expresión, solo que el derecho de autor pues también protege el software y también protege las obras científicas que no están dentro de la definición específica de arte, ¿no? Pero pues que podría a través de la escritura conectarse. Entonces las formas de expresión lo hago yo visualmente, a través, por ejemplo, la pintura, el video, etcétera, a través de la escritura, poesía, libros, bueno, una cantidad de elementos, música, sonido, el movimiento como la danza, el teatro, entre otros, y la multimedia, que ya hoy en día los modelos de negocio han cambiado y ustedes ven que todas las plataformas le apuntan a sistemas de suscripción para temas de videojuego, ¿sí? Las consolas en un corto tiempo, es que en unos cuantos años, tienden a desaparecer y, por ejemplo, un Google Stadia, que es una plataforma de suscripción a juegos que nos va a proveer Google, simplemente bastan con un control y ya usted no necesita los requerimientos de hardware que necesita actualmente para correr un determinado juego, sino que esos elementos de requisitos de hardware los va a tener Google en su sede, ¿sí? Y basta simplemente una pantalla que permita interactuar, una conectividad, para que usted pueda jugar un juego que en Xbox One o en Xbox One X o en PlayStation 5 necesita bastante hardware como requisito para funcionar. Pero bueno, son ejemplos de todos estos elementos. Hablando del paradigma de la música, como les comentaba, que ocurrió en el 99 con todo el tema de Napster, con todo el tema de iTunes, etcétera. Hoy en día eso ha variado. A partir de más o menos el año 2008 a 2012 se comienza a consolidar la música streaming y es la que tenemos hoy en día en auge. Pero estas formas de comunicación podrían cambiar, ¿no? Y la propiedad intelectual allí se adapta a cómo se hace esa interacción. Por ejemplo, un autor, un compositor comienza a crear la música, un artista, intérprete, ejecutante, que a veces puede ser el mismo autor o compositor, o que puede ser una persona diferente, la interpreta, la ejecuta con un grupo, con unas personas que saben interpretar, por ejemplo, ejecutar una guitarra, un tambor, etcétera,
ese medio, esa interpretación tiene unos derechos propios, pero relacionados con el autor o compositor. Hay una labor de representación, el manager, que permite conectarse con diferentes audiencias. Puede haber, por ejemplo, un editor musical al cual llega y administra todos estos derechos de estas partes anteriormente. ¿Para qué? Para que pueda grabar un disco, ¿cierto? Y para que pueda darse a conocer a través, por ejemplo, de organismos de radiodifusión, sociedades de gestión colectiva. Y todo esto se conecta con el mercado, como al mercado a través de plataformas de streaming, de conciertos, etcétera. Y lo que se está manejando allí son derechos de autor asociados al autor o compositor, los derechos que tiene sobre su canción, letra y partitura, y sobre la interpretación, ejecución el, que hace el artista, intérprete ejecutante, tiene unos derechos conexos a estos derechos de autor, y lo mismo participan de todo esto el productor fonográfico y los organismos de radiodifusión. Y hay sociedades de gestión colectiva, como ustedes han visto, de Saico a Simpro, que lo que se encargan es de recoger todo lo que se hace de la comunicación pública para estos participantes de la cadena, para el editor, para el productor fonográfico, ¿sí? Para el autor o compositor, por cada una de sus reproducciones, por cada una de las emisiones, etcétera. Una entidad como Saico Asimpro lo que hace es buscar recoger, por ejemplo, a nivel de bares, discotecas, etcétera, cómo se explota la música, cuánto deben de pagar, y a partir de un sistema de información, pues reparten a cada uno de los artistas e intérpretes que están allí inscritos, ¿sí? Y a los organismos, a los editores y productores fonográficos que están suscritos a estas entidades de gestión colectiva. Yo les quería mostrar como ese ejemplo. Les dejamos esta pregunta también para que ustedes participen aquí a través de nuestra plataforma, que eso nos va a permitir pues, tener respuestas de ustedes qué dudas tienen sobre propiedad intelectual. Yo les quería, es similar, tenemos el mismo código acá, creo que es el mismo código. Entran a la misma página anterior y nos pueden decir sus preguntas. Les quería hacer una breve presentación cómo se enlaza, por ejemplo, o compartir un pantallazo de esta imagen muy rápida. Bueno, aquí cómo está. Por ejemplo, una estrategia para formular nuevas soluciones enfocadas en el cliente, pues ustedes conocen tal vez el design thinking, y cómo nos permite de alguna manera desde conocer, empatizar un poco, definir, idear, hasta prototipar, testear, implementar y mirar si efectivamente esa tecnología y esa solución que le estoy planteando, una vez la identificado esa problemática, tiene un potencial de explotación económica o de lo contrario debo volver a empezar esta ruta. Y eso a nivel de investigación se puede conectar, por ejemplo, con los niveles de madurez tecnológicas que hay desde la investigación básica hasta la innovación, ¿cierto? La investigación básica, la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la innovación, y cómo eso va avanzando, por ejemplo, a nivel de los principios básicos, de los conceptos, del desarrollo de un prototipo, de las pruebas en laboratorio. Aquí ya puede haber una tecnología protegible, pero hasta que no avancemos al TRL9, pues no podemos ver si efectivamente esa tecnología tiene una acogida en el mercado y soluciona de manera efectiva un problema como el cliente lo quisiera. Entonces queremos que se conecten los temas de investigación con todos los temas de innovación, ¿vale? Mientras usted va formulando la pregunta, permítame. Profe, me dice que la cuestión, digo, la pregunta todavía no está abierta. ¿Cómo? Que la pregunta no está abierta para votación. Listo, abierta para votación. Qué pena, es que creo que el sistema lo cierra automáticamente si no la habilitamos. Vale, gracias, profe.
Bueno, vamos a ir viendo las preguntas, a ver. Tratemos de ir resolviendo algunos asuntos, aunque ahorita comenzamos la nueva parte. ¿A qué horas comenzamos la otra sesión, Carlos? Aida. A ver. Yo creo que nos van a surgir muchas preguntas. Estrategias para proyectos políticos que entran en el concepto de FEI. Bueno, hay un tema quizás acá importante y es la formulación de proyectos, ¿no? Cuando uno formula un proyecto, pues hace una creación literaria y muchas veces ese proyecto, ¿de quién es el proyecto? Desde el punto de vista de la construcción del escrito, pues uno puede reivindicar la autoría, los derechos de autor sobre el mismo, pero, por ejemplo, si uno publica un plan de negocio, si publica una solución en un escrito, el derecho de autor no protege como tal las ideas y el contenido material de lo que allí se ha escrito o descrito, y por lo tanto, lo que únicamente que se protege es la forma de expresión. Si yo quiero proteger una formulación, yo quiero proteger un modelo de negocio, una información que esté arraigada a eso, pues tengo que utilizar o la propiedad industrial o el secreto industrial, porque si lo hago publicándolo vía derecho de autor, vía información, vía un publicable, un libro, etcétera, ese contenido material de lo que tengo allí en esa publicación, pues no se protege. Sin embargo, en la formulación de proyectos es importante tener en cuenta que existe el derecho de autor y hay que reivindicar esa forma de expresar, como para mirar estos temas acá. ¿Cómo puedo hacer cuando alguien me roba una idea? El derecho de autor no protege las ideas, ¿no? Y la propiedad intelectual en general no protege una idea. Debe haber un nivel de desarrollo. Yo les mostraba, por ejemplo, acá, en esta fase, que en la investigación básica hay más que todo ideas de cómo hacer o cómo afrontar un problema técnico, un problema científico, ¿sí? Y ya las soluciones se comienzan a plantear a partir de la investigación aplicada en adelante. Entonces, en esta primera fase es un poco probable que exista algo que sea protegible vía la propiedad industrial, más a partir de la investigación aplicada que ya se puede materializar en algo tangible o en un prototipo, por ejemplo, y ahí haber la oportunidad de proteger algo vía propiedad industrial, vía, por ejemplo, una patente de modelo de utilidad o una patente de invención. Entonces, bueno, aquí sí respondemos un poco estas dos, ¿no? La idea y cómo patentar una idea. La idea no se puede patentar en términos prácticos, sí o no se puede proteger, porque como señalaba, el derecho de autor no protege las ideas, sino la forma de la expresión de estas ideas, de cómo el autor narra o cuenta determinado elemento. Y en materia de propiedad industrial, siempre hay un elemento de aplicación industrial que se debe hacer a través de ejemplos. Entonces, si yo quiero proteger una idea, por ejemplo, de un nuevo empaque, tengo que materializarlo en unos dibujos bidimensionales o tridimensionales para mínimo registrarlos como diseño industrial. ¿Qué documentos son necesarios para proteger? En materia de derecho de autor, en creaciones de derecho de autor como obras literarias, artísticas, la música, ahí no es indispensable el registro, pero en materia de propiedad industrial sí es indispensable, ¿sí? De todos modos, por ejemplo, si ustedes realizan un nuevo desarrollo, una nueva tecnología con nosotros, con la universidad, pues hay que hacer los documentos, por ejemplo, de desarrollo de la tecnología. La Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia se encarga de este registro y básicamente la tecnología, si es una patente, si es un modelo de utilidad, si es un diseño, tiene que tener un título, una descripción, unos dibujos, unos antecedentes. Esos antecedentes hay que destacar que hay en el estado de la técnica. Ese estado de la técnica se evalúa tanto el estado de la técnica a nivel científico como a nivel tecnológico en bases de datos de patente. Y a partir de eso yo desarrollo un documento técnico. Ese documento técnico, en ese documento técnico voy a señalar qué es lo nuevo que estoy aportando y eso es lo que voy a reivindicar o voy a proteger y que no podrían hacer otros. Entonces, una construcción de un documento técnico, dependiendo del tipo de tecnología. Si es una marca, pues dependiendo del tipo de signo que voy a utilizar, si es una imagen, si es un nombre, tema denominativo, si es algo mixto, una combinación de un nombre y un logo o una imagen, o si es, por ejemplo, una marca sonora, entre otros. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología, pues voy a tener
voy a tener asimismo esa protección. La idea, entonces, vamos a ir evaluando todas estas preguntas que ustedes están haciendo. Quizás aquí no nos caben todas las que nos han realizado. Bajamos esas preguntas. ¿Sí? Y si quieren, vamos a ir abordándolo a lo largo de las etapas, ¿cómo se llama? De las asesorías personalizadas. ¿Sí? A ver, ¿qué otras que podamos responder aquí antes de las I10 y podamos ir a la reunión? A ver. Tocar descargarlas después. ¿Cómo saber a quién le pertenece el resultado del proyecto que se hace en TPI? Bueno, al principio de la sesión se estaba hablando de un tema, de un acuerdo que ustedes tenían que firmar, ¿cierto? Hace un tiempo trabajábamos con el TPI, yo no sé si ya se ha sacado, pero estábamos trabajando en algo, en un acuerdo de cómo regular esos aspectos de la titularidad, quién era titular de los desarrollos que se tenían a nivel del TPI. Es evidente que es un trabajo académico de investigación y que puede involucrar la participación de un externo, de la universidad, de un profesor, ¿cierto? Del estudiante, recursos y una cantidad de elementos. Hay que tener en cuenta todos esos factores que se están aportando y cómo voy yo a participar, tanto del desarrollo como de los posibles derechos que surjan de ese desarrollo. Entonces, no todo lo que yo hago es propiedad intelectual o se va a amparar bajo una patente, bajo una obra protegida por el derecho de autor, pero sí es importante definir qué me comprometo yo a trabajar y a terminar, porque muchos se comprometen a trabajar y no lo hacen, o a veces hay aportes intelectuales de algunos, otros no trabajan mucho, pero al final todo resulta siendo de todos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, hay que regularlo, hay que comprometernos a realizar un desarrollo y también a garantizar que ese desarrollo que se va a realizar pues se pueda explotar, se pueda utilizar sin ningún detrimento de los demás. Es importante que ustedes conozcan qué derechos tienen, ¿sí? Como creadores y cómo negociar esos derechos. De todo modo, se puede pactar de diferentes formas. Entonces, es importante mirar esos temas de qué yo estoy acordando con el otro. Si una empresa me financia ese desarrollo, generalmente ellos piden que ese desarrollo quede a la empresa, ¿sí? Y cómo se puede beneficiar un estudiante. Yo les comentamos, por ejemplo, a nivel de la universidad. Si un docente, un estudiante, realiza una tecnología y esta la patenta la universidad o la protege la universidad reconoce un porcentaje, si se llega a explotar económicamente, reconoce un porcentaje que les va a llegar a esos creadores, ¿listo? Entonces también hay que mirar cómo lo gestiona uno con las diferentes entidades, pero todo es negociable dentro de la transparencia, dentro de la lógica de entender todos estos negocios. Bueno, tan efectiva las demandas contra violación de patentes es muy efectiva. Lo que pasa es que en Colombia es muy reciente, no es tan dinámico, por ejemplo, como en Estados Unidos, pero es bastante efectiva. Son muy costosas, además. Bueno, si quieren pasamos a la parte, ya de los grupos. Vamos discutiendo algunos elementos de estas preguntas y de pronto al final, eh, de estas charlas les presentamos un poco un cuadro de respuestas a estas inquietudes que ustedes nos están presentando acá. Si les parece, y queda bien y de pronto con el equipo lo podemos ver más adelante. ¿Cómo hacemos los de los grupos, Carlos? Camila ya creó los enlaces, entonces no sé si los compartimos también por acá o cómo funciona. Sí, también se les compartió un Excel, por si acaso no les llegó, pero la invitación, pero con lo que dice Camila, ya están los enlaces. Listo, entonces Listo. procedemos a pasar a cada equipo, por favor. Bueno, entonces formulen las preguntas que tengan respecto a propiedad intelectual en el enlace que les dejamos. Trataremos de darles alguna solución a ustedes al final de este ejercicio, no de pronto para de aquí 8 días, ni mucho menos, pero para más adelante, como esas preguntas que ustedes han formulado, unas líneas que les permita también tener una orientación y vamos a trabajar cada uno de los proyectos de manera particular. Bueno, mucho.
Listo. ¿Alguno no tiene equipo? ¿O todavía no sabe el grupo al que tiene que asistir? Sí, no, es que ya estoy en la otra, entonces estaba respondiendo a otro lado. No, ya, yo creo que ya nos podemos retirar de la sala principal porque terminaríamos en los grupos. Leonardo Guzmán, si quieres me ayudas a mirar que los chicos sí estén yendo a los grupos. Creo que Leonardo ahí escribió que no encuentra cuál es el grupo de él. Listo, gracias, Camila.